En esta mañana vamos a estar sobre un tema, como todos, que son importantes para edificar nuestra vida. Y vamos a estar hablando sobre la lectura o la palabra que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y el título de esta predicación es el oír la palabra y obedecerla. Repito la cita, amada iglesia, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podemos sentarnos. Vamos a orar por esta oportunidad de estar en este lugar y poder servirle al Evangelio. Padre amado, en esta mañana estoy en este lugar, reconociendo, Dios, que no soy digno, pero en tu misericordia tú has decidido que los hombres sean los que extiendan el Evangelio. Yo te doy gracias por esta oportunidad que me permites estar en este lugar para compartir tu palabra con tu amada iglesia. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para que tu palabra haga en nosotros lo que ella sabe hacer. Como hombre me quito de este lugar y solamente me deposito como un instrumento para que tú lo uses en tu misericordia y bondad. Amén y amén. Podemos sentarnos. Esta palabra ha sido predicada muchas veces y la seguimos escuchando y la seguiremos escuchando, sobre los dos cimientos que Jesús habló. Y vemos, amada iglesia, que Jesús claramente, cuando Él está hablando, le dice a aquel pueblo que había dos situaciones que se podían dar al estar escuchando su palabra. Porque Jesús, como Jesús todo lo sabe y todo lo discernía, y vemos cómo muchas veces reprendió a los que le seguían, porque muchos lo seguían porque Él multiplicaba los panes, porque hacía milagros, o sea, lo seguían por las cosas que Él hacía. Pero Jesús les dijo en ese momento que el que escuchaba las palabras de Él y las obedecía era semejante a un hombre prudente.
Y una persona prudente es una persona inteligente, es una persona cuidadosa. Y eso, hermano, ha sucedido desde principios y sigue sucediendo. De que hay mucha gente hoy que escucha la palabra de Dios, la recibe, pero no le aplica la fórmula que Cristo dijo. Y por eso se les ve gran ruina espiritual. Se les ve una gran destrucción en toda su vida. Entonces lo que Jesús está diciendo es: pueden escuchar mi palabra, pero la diferencia está en que el que la obedece tiene unos resultados, y el que la escucha y no la obedece también tiene resultados. Amén. Y si yo le digo a usted qué significa la palabra oír, usted dice, bueno, ¿qué será? La palabra oír significa percibir con el oído los sonidos. Eso significa oír. Usted percibe. En este momento, usted por un momento afina el oído y usted comienza a escuchar diferentes ruidos. El abanico, por allá otro sonido, por allá otro. Usted los está escuchando solamente. Pero muy diferente es oír que escuchar. Escuchar dice que significa prestar atención a lo que se oye. Entonces tengamos ese discernimiento para hacer la diferencia esta mañana. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene usted de oír la palabra? Pastor, yo tengo 15 años de oír la palabra. Yo tengo 20 años de oír la palabra. Pero la pregunta clave es: ¿cuánto tiene usted de escuchar la palabra? Es una gran diferencia. Muchos oyen la palabra, pero no la obedecen. Y se hacen, como dicen, se hacen de una concha gruesa, de que escuchan y escuchan y escuchan y de ahí no pasan, hermano. Perdón, oyen y oyen y oyen la palabra, pero es muy diferente a escuchar la palabra, porque escuchar es poner atención a lo que uno oye. Y muchas veces hemos sido reprendidos. Muchas veces hemos sido reprendidos por la madre o por amigos o por los hijos o etcétera, de que le dicen a uno: pero mire, yo te estoy hablando y usted no me está escuchando. Y le hacen una pregunta: bueno, dígame de qué le estaba hablando. Porque muchas veces percibimos de que nos están oyendo, pero no nos están poniendo atención. Y seguramente esta misma situación era la que Jesús tenía, de que muchos oían la palabra de Dios, percibían de que Jesús estaba hablando, pero no estaban atentos a lo que Él estaba explicando. Y Dios quiere de que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Cuáles son los que van a tener los buenos resultados? Vamos a ver, ¿cuáles son los que van a tener los buenos resultados? ¿Perdón? Los hacedores de la palabra son los que van a tener los verdaderos resultados.
A mí me gusta vivir un evangelio que yo vea resultados. A mí no me gusta perder el tiempo, hermano. A mí me gusta vivir el Cristo que verdaderamente yo sienta. Me gusta predicar el evangelio que verdaderamente cambia. Porque la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, amada iglesia. No es tiempo para venir a la iglesia y oír la palabra, pero cuando va ahí por el portón de la salida, ya no se acuerda de qué habló el pastor. Recuerdo cuando yo era niño, mi mamá nos decía, vayan a misa. Vea que no pueden ser como animalitos. Vayan a la misa. Entonces mi hermano y yo nos bañábamos y nos íbamos para la misa. Íbamos a la misa y cuando llegábamos a la casa no esperábamos la sorpresa. Y mamá nos decía, bueno, ¿de qué se trató el evangelio esta mañana? Y nosotros nos quedábamos callados, no sabíamos porque ya se nos había olvidado. Y yo recuerdo esa exhortación de mi mamá. Usted tiene que exhortar también a sus hijos y decirles, si vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a estar atentos a la palabra de Dios. Y usted me va a decir qué habló Dios a través del pastor. Pero muchas veces el mal ejemplo comienza por los papás. Vienen a la iglesia, están en cuerpo, pero en mente y espíritu andan por Estados Unidos. Eso no funciona, hermano. El cristianismo así no funciona. Esta mañana la pregunta usted tiene que hacérsela y usted mismo tiene la respuesta. ¿Cuánto tengo de oír la palabra? Pero también cuánto tengo de no vivirla. Ayer iba manejando y tuve que exhortar se montó un muchacho jovenzón que vende ahí donas. Y ya comenzó a decirme que él era cristiano, pero que se había apartado y que andaba apartado del Señor, pero que no sé qué. Y no le pude entender porque después me dijo que se estaba congregando en una iglesia. Entonces yo le dije, vea mi hermano, yo le dije, si uno va a una iglesia es para que le permita a la palabra cambiarlo. Pero si usted va a una iglesia sin ningún interés de cambiar, mejor no vaya, porque va a afectar esa congregación. ¿Y por qué tuve que hablarle así? Porque el ratito que viajó conmigo era un vocabulario vulgar, un vocabulario de cualquier impío, de cualquier inconverso. Entonces, amados hermanos, muchas veces vamos a una iglesia a oír, pero no vamos a escuchar la palabra. Y los que escuchan la palabra de Dios se conocen por el fruto. Jesús claramente lo dice, que el que escucha mi palabra y la obedece es semejante a aquel que construyó sobre la roca. ¿Y cuáles son los tres acontecimientos que vienen a los dos, tanto al que oye como al que escucha? Vamos a ver, Fabiola, ¿cuáles son los tres acontecimientos que le vienen a las dos partes? ¿Quién quiere decírmelos? Lluvia, viento, ¿y qué más? Estamos en una escuelita, en una escuela dominical, estamos aprendiendo. Está bien caliente este día, hermanos, que Dios nos ayude. Dice la palabra que vienen vientos, que viene lluvia y que viene río. ¿Y qué es la lluvia? Dice que la lluvia
es lo que cae y moja la tierra. La lluvia es el agua que viene de arriba, de las nubes. Y la lluvia causa efecto, moja, mina o lava. Si usted tiene una ropa afuera y cuando viene la lluvia fuerte, inmediatamente aquella ropa queda mojada. Si usted tiene una arena en un lugar pendiente, aquella lluvia viene y se lleva la arena y le mina. También cuando hay mucha lluvia, la lluvia detiene varias actividades que teníamos pendientes. Eso lo estamos viendo naturalmente, pero si lo trasladamos a lo espiritual, tenemos que comprender que esta lluvia que Jesús dice que viene son situaciones adversas que le vienen a la persona en lo espiritual. Cuando aquella persona, porque la Biblia habla de que el diablo anda como león rugiente. El diablo, la función de Satanás es destruir, matar, dividir. Entonces vemos que este acontecimiento va a venir. Los dardos del diablo van a llegar sobre la vida de cada creyente. Y cuando estamos en Cristo y tenemos un mal fundamento, porque solamente hemos oído la palabra, pero no hemos hecho el esfuerzo por vivirla, por obedecerla, entonces viene el ataque del enemigo y hay gran ruina sobre estas personas. Por eso hay muchos cristianos que hasta que da pereza verlos, fracasados en todo. Ay, hermano, es que qué problema. Ay, hermano, es que esto y lo otro. Y usted inmediatamente le hace un escaneo a este hermano, entre comillas, y usted dice: este hermano no ora, no ayuna, no ofrenda, no diezma, no se congrega, no medita en la palabra. Tiene toda la razón de estar viviendo una destrucción espiritual, porque pasa una semana y no lee un versículo bíblico. Y mejor no pregunto, que levanten la mano los que leyeron la Biblia esta semana, porque no quiero mentirosos. Viene la lluvia y aquella persona se siente espiritualmente, se siente mojada, se siente limitada, porque no tiene la fuerza para caminar sobre ese ataque que le está viniendo en lo espiritual. Y vemos que dice la Biblia que es una gran ruina. Por eso, amado hermano, tenemos que crear conciencia. Los pastores que son del Espíritu Santo, los pastores que verdaderamente Dios ha puesto, tienen que tener esta fuerza, tienen que tener esta motivación para que la persona que viene al evangelio sea una persona que venga a escuchar y no a oír. Amén. Gabriela, la diferencia entre oír y escuchar. Bueno, escuchar es aprender, estar atento a lo que se oye. Oír es solamente percibir sonidos, pero no hay concentración de entenderlo, para entenderlo. Y qué feo cuando usted está hablando con alguien y usted le captó que aquella persona te está oyendo, pero no te está escuchando. Es feo. Yo no soporto no soporto eso, que uno le está hablando a alguien
y ni cuidado me está poniendo. Lo que trato es de evitarlo y no volver a comentar nada. Tremendo. Gloria al Señor. Vamos a ver. Dijimos que eran 3 acontecimientos lo que pasaban en esta palabra que Jesús dijo. ¿Cuál es el otro? Ya vimos la lluvia, ríos y vientos. Vamos a ver vientos. Dice que el viento es una corriente del aire fuerte que empuja, que levanta, que destruye. Y por eso cuando estamos construyendo una casa, buscamos los mejores clavos para clavar el zinc o los mejores tornillos para asegurar el zinc, porque estamos pensando en que un viento muy fuerte nos puede levantar el zinc y destechar la casa. Puede también destruir agriculturas. Puede también empujar objetos que pueden aplastar o pueden caer sobre algo o sobre alguien. Entonces, amado hermano, cuando Jesús habla de la lluvia, cuando Jesús habla del viento, está tomando estos acontecimientos de la naturaleza para que nosotros entendamos y nos quede claro también el significado espiritual. Jesús en la palabra de Dios toma en muchos versículos de la Biblia, toma los acontecimientos de la naturaleza. Y en este caso tomó la lluvia, el viento y los ríos. Antes de continuar, pregunto, ¿cuántas lluvias están pasando por tu vida? ¿Cuántas lluvias está usted teniendo en tu vida? Ay, pastor, si usted supiera los aguaceros que han estado cayendo en mi vida. Eso a mí no me asusta. Lo que me asusta es que usted diga, pastor, pero es que yo lo que hago es oír la palabra. Porque las lluvias vienen, los vientos vienen, los ríos vienen, pero la diferencia es que el que ha escuchado la palabra de Dios y la medita y la obedece, ese dice que vendrá con ímpetu y se mantendrá firme. Y a su nombre. Aunque usted le tenga miedo a los vientos, a las lluvias y a los ríos, van a venir. Van a venir. ¿Cómo se da cuenta usted que usted está firme en Cristo? ¿Cómo se va a dar cuenta usted que usted verdaderamente recibió todos estos embates y que usted permanece firme en la fe? A través de los acontecimientos. ¿Cómo se da cuenta un arquitecto? ¿Cómo se da cuenta un ingeniero que aquel edificio que construyó verdaderamente quedó fuerte? ¿Cómo se da cuenta? Cuando viene un terremoto, cuando viene un huracán y aquel edificio fue socolloneado y aquel edificio fue movido y no cayó. Entonces el ingeniero dice, ah, qué alegría, porque funcionó el diseño y los materiales que usé. Hermano, ¿no ha pensado usted por un momento lo feo que es decir uno llamarse cristiano y que se vea en derrotas constantes? Eso es feo, hermano. Dice la Biblia que el Señor vino para tenernos a nosotros, llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y a su nombre. Por eso los hombres de Dios no serán avergonzados. Los que creen en mí no serán avergonzados, dice Jesús. Y vemos que estos hombres de Dios que fueron fieles a Dios, como José, tuvo una gran victoria en Egipto. Noé
tuvo una gran victoria en el diluvio. Daniel tuvo una gran victoria en Babilonia. David tuvo una gran victoria ante los filisteos cuando le cortó la cabeza a Goliat. Porque cuando usted teme a Dios, cuando usted medita en el Señor, cuando usted le demuestra el amor verdadero a Dios, usted es una persona que siempre estará en victoria. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Bendito sea el Señor. Esta semana tuve una experiencia muy linda. Iba manejando y veo el celular, un mensaje de mi hermano menor, Alexander. Memo, le pido que por favor ore por mí. Yo ni cuenta me daba que tenía a mi hermano muy enfermo. Había estado con un dolor abdominal fuertísimo. Fue al hospital, le pusieron suero y aquel dolor dice que venía en crecimiento. Y dice mi hermano que él llegó un momento en que ya él no sabía qué hacer, y fue y pagó una clínica privada. Le dieron otros medicamentos, pero no veía la mejoría. Al verse mi hermano impotente y que ya los médicos lo habían visto, él lo que pensó fue: aquí lo que ocupo yo es el poder de Dios. Y me dice: quiero que por favor haga una oración por mí. Estacioné el carro, incliné mi rostro y le dije: Señor, mi hermano está pidiendo una oración. Te pido, Señor, que quiero ser un instrumento de valor. Perdóname toda situación, toda falta, todo lo que estorbe delante de ti. Perdóneme, pero quiero orar con fe. Quiero orar al Dios santo, quiero orar al Dios de las misericordias. Y oré y me puse a cuentas con Dios y pidiéndole a Dios que me diera esa autoridad, hermano. Y comencé a orar, estacioné el carro y levanté la mano y comencé a orar con una fe por mi hermano. Y cuando yo estaba orando, yo sentía escalofríos que atrapaban mi cuerpo. Yo sentía algo que estaba sucediendo. Terminé el audio y se lo mandé. Y ya en la tarde me acordé de mi hermano y le puse un mensaje y le digo: Alex, ¿cómo siguió? Y me dice: uy, Memo, vieras qué bendición. Dice: recibí la oración con una fe. Dice: y me quedé profundamente dormido, y cuando desperté totalmente sano, no sentía nada, restaurado. Le digo: Dios te ama, Dios te ama. Él es misericordioso con los hombres. Hermano, porque el Espíritu Santo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y a su nombre. Y el Espíritu Santo, cuando nos dice a nosotros: no tenga temor de orar, no tenga temor de clamar. Y el Espíritu Santo le dice a uno: humíllate, reconcilia situaciones en tu vida. Y Él lo capacita y lo prepara a uno para ser digno de una intercesión. Es importante, hermano. Entonces continuamos con otro acontecimiento. Estamos viendo los vientos. En lo espiritual es tener obras, anhelos, pensamientos. Cuando nosotros hemos oído la palabra de Dios, pero no la escuchamos, tenemos pensamientos, tenemos anhelos, tenemos obras pendientes en nuestro corazón que queremos realizar.
Porque si usted le pregunta a una persona que viene a la iglesia a oír, y le pregunta a una persona que viene a la iglesia a escuchar a Dios, que si tiene pensamientos en el corazón, que si tiene anhelos, sí, claro, yo quiero ser un evangelista internacional. Sí, claro, yo quiero ser un salmista, tocar el piano y canciones hermosas para el Señor. Y le hace a uno una exposición de un montón de cosas que tiene. Pero cuando vienen los vientos, se le cae todos los anhelos. Como cuando viene un viento muy fuerte y agarra un pobre palillo de papaya que está medio temblereques y queda despapayado. Ve unos hermanos que llevan 10 años, 5 años de decirle a uno: es que yo quiero aprender a tocar la guitarra para adorar a Dios. Pero resulta que de ahí no pasó, porque nunca quiso pagar un curso, nunca quiso comprarse una guitarra, nunca quiso pedir ayuda. Entonces, amado hermano, estos vientos vienen y soplan y se lleva todo lo que en el corazón de aquel oidor había. Pero el que está en Cristo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese va a llegar a ser músico, ese va a llegar a ser evangelista, porque yo voy a ir a África a predicar porque voy en Cristo. Yo voy a ser un cantante, un salmista para el Señor, porque lo voy a lograr con las fuerzas de Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro, Esteban, cuando no pescó nada? Y que después dice: voy a ir a pescar. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Esteban, no. Pedro había ido a pescar con los compañeros y vino con las redes vacías. Y cuando el Señor lo llamó y le dice: Pedro, tú te harás pescador de hombres. Pero el Señor le permitió, o le dijo a Pedro: vaya y eche la red. Y Pedro le dice: pero si es que no hemos pescado nada, la pesca está muy mala. Entonces Pedro razonó en ese momento y dice: bueno, Señor, yo voy a ir, pero tiraré la red en tu nombre. Le bastó haber hablado con el Señor un ratito para que se despertara en él una autoridad y una fe, y a su nombre. Por eso la persona que escucha la palabra de Dios y la obedece es aquella persona que cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, permanece firme ante la tempestad. Y bendito sea el Señor. Si algo no me gusta a mí son las derrotas. Y por eso sé que me levanto y tengo que conectarme con Dios. Tengo que caminar con Dios, tengo que meditar en Dios, tengo que alimentarme de mi Dios, porque no me gustan las derrotas. Vaya donde vaya, siempre llevo en mente victoria, y a su nombre. Y sigo luchando, aunque el diablo me diga lo que me diga, yo sigo creyéndole a Dios. Pero cuando estamos en Cristo, no hay tempestad que nos derribe. ¿Cuántos pueden decir aquí esta mañana: yo soy más que vencedor? Y aunque venga la tempestad, diga conmigo: aunque venga la tempestad, no habrá ruina. Así que, mi hermano, usted es el que tiene la respuesta para tu vida. ¿Está usted con lluvias? ¿Está usted con vientos? Porque el sistema meteorológico espiritual está en el cielo, y de ahí vienen los pronósticos, de ahí viene la información verdadera que el Espíritu Santo da.
cuando nos dice: usted está así, así y así, y nos exhorta y nos reprende para darnos cuenta de nuestra condición. Entonces, amada iglesia, vamos a ir al otro acontecimiento. ¿Cuál sería? Ríos. Ríos. Vinieron ríos. Vinieron ríos. Amado hermano, la palabra río o ríos significa corrientes de aguas caudalosas que desembocan en el mar o en otros ríos más grandes. Entonces, un río es una masa de agua caudalosa que siempre va llevándose lo que encuentre en el camino. Y vemos a través de los acontecimientos naturales y a través de las noticias, vemos, amada iglesia, cuando hay fuertes lluvias o cuando hay huracanes, vemos la información de cómo los ríos crecen y se desbordan y arrastran con todo lo que encuentren a su paso: ganado, casas, árboles. ¿Qué más? Personas, carros, puentes, sistemas de acueductos. Entonces vemos que la Biblia es muy exacta en las comparaciones. Y cuando vienen estos ríos con ímpetu, un río crecido lo único que genera es miedo. Un río crecido lo único que genera es temor, pánico, alerta en una comisión de emergencias o en un pueblo o en un barrio o en una ciudad. Hemos visto ríos muy grandes que se han desbordado en ciudades muy famosas o muy conocidas, donde aquella ciudad quedó anegada por ese río y una gran destrucción. Entonces, amado hermano, Jesús advierte que aquella persona que escucha la palabra y la obedece, cuando vengan estos ríos, van a pegar con ímpetu, con fuerza, con violencia, van a pegar, pero no van a derribar. El cristiano está propenso y estamos muy expuestos a que vengan todos estos ataques en el mundo espiritual. Pero hay una victoria declarada por el Señor. En el mundo espiritual debe entenderse que el hombre caído y se siente impotente o se siente arrastrado por las circunstancias de la vida, y cuando este río viene sobre su vida, estos ríos, esta persona se hace sentir más lejos de lo que había creído y practicado. Muchas personas han declarado: yo era cristiano, yo me congregaba en una iglesia, pero tengo muchos años de que me aparté, porque me vino esto y me vino lo otro. Amado hermano, es comprensible, porque una persona, para perseverar en la fe, tiene que ser una persona que esté edificado sobre la roca que es Cristo. Y tenemos, para poder estar edificados sobre la roca que es Cristo, tenemos ya
la información que el Señor nos dijo. Escuchar la palabra, el que oye mi palabra y la guarda, ese es semejante al que construyó sobre la roca. Mas el que oye mi palabra y no la obedece es semejante al que construyó sobre la arena. Y usted ve, hermano, que una de las cosas más frágiles para que se la lleve el agua es la arena o el polvo. Y nosotros cuando vamos a construir, primero hay un estudio de suelo. Después ponemos los cimientos que sean primero el estudio de suelo. Después vienen los cimientos que están compuestos por arena, por cemento y varilla de hierro y piedra. Cuando ese cimiento se construye, entonces usted comienza a levantar la edificación con materiales que sean resistentes también. Porque la inversión que usted hace es muy costosa. Así en la vida espiritual, hermano, cuando nosotros queremos construir una vida de firmeza, cuando queremos construir una vida de victoria, una vida de triunfo, tiene que ser sobre la roca que es Cristo. Amén. Y ya voy terminando porque estoy aquí como cataratas que bajan por mi rostro por el calor que está haciendo, que es bastante fuerte. De ahí, amado hermano, que la vida del cristiano no puede estar fundamentada sobre una doctrina equivocada. La vida del cristiano no puede estar fundamentada sobre un pensamiento de hombre, sino que tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios, sobre la doctrina de Cristo, para que esa vida tenga propósito eterno. Amén. Por eso, amado hermano, escuche la palabra de Dios y obedézcala. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y en la cual está su delicia. Usted tiene que meditar en la palabra de día y de noche y vivirla, esforzarse para vivirla, porque somos carta leída ante los hombres. Y nuestro testimonio va a ser que Dios se agrade y que se conviertan almas nuevas al Señor. Por eso, amado hermano, y termino con estos consejos. Para tener una vida exitosa y soportar los embates espirituales, pida en oración capacidad de retener y entender la palabra. Recuerde, hermano, que la palabra de Dios es, ¿cómo te digo? En muchas cosas. La palabra de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice que es poder de Dios. Allá el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo 3:16, dice que es la que redarguye, es la que corrige, es la que instruye. Por eso la palabra de Dios no es un libro cualquiera, ni es algo de que se pueda despreciar. La palabra de Dios es un poder, son muchas cosas y tiene una función específica cuando usted la deja actuar en su corazón. Entonces los consejos serían: procura tener abundante gozo en la lectura de la Biblia.
tener en cuenta que la palabra de Dios es poder, que es lámpara y lumbrera, que es limpiadora, que enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia y produce fe por el oír la palabra. Aquí termino, amada iglesia, ya el calor nos está abrazando mucho. La paz de Dios sea con todos y esperamos.